Hola, hoy vamos a continuar con la formulación de modelos y vamos a ver otro ejemplo. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos un ejemplo, hicimos un ejercicio, pero quedaron algunas dudas? Entonces vamos a hacer otro ejercicio para poder fortalecer esto y poder ser expertos en investigación de operaciones. Tenemos que una compañía productora de nueces vende dos mezclas diferentes en época navideña. La primera mezcla está destinada a un mercado de clientes de clase media, la cual contiene un 80% de manías y un 20% de nueces. La segunda mezcla está elaborada para un selecto grupo de clientes quienes pagarán más por la mezcla que contiene 50% de manías y 50% nueces. Entonces, si se dan cuenta, la segunda mezcla tiene más nueces que la primera, prácticamente. Y la proporción pues, de manías nueces es diferente. Tenemos que semanalmente la compañía adquiere 18.000 kilos de manías y 1.200 kilos de nueces. Las ganancias unitarias son de 10 quetzales por cada kilo de la mezcla barata, es decir, la de 80-20, ¿verdad? Y de 15 quetzales es la ganancia por cada kilo de la mezcla más cara, es decir, la de 50-50. Y la pregunta es, ¿cuántos kilos de cada mezcla deberá de producir la compañía si desea maximizar su utilidad? Entonces, como lo vimos en la clase anterior, hay una secuencia de pasos para poder resolver este tipo de problemas que es de maximizar utilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es lo primero que nos debemos preguntar. Entonces, el objetivo es maximizar la utilidad semanal. ¿Por qué semanal? Porque nos dice por aquí, vamos a ver, ¿dónde está? Semanalmente la compañía adquiere 18.000 kilos de manías y 1.200 kilos de nueces. Entonces, aunque aquí no dice maximizar la utilidad semanal, nosotros tenemos que saber leer este tipo de información de estos problemas. Entonces, aquí dice semanalmente, por eso es maximizar la utilidad semanal. Ese es el objetivo. Luego tenemos como siguiente paso las variables de decisión. Es decir, la cantidad de kilos de las mezclas 1 y 2 que deben producirse dentro de los límites de la capacidad, ¿verdad? Depende de la cantidad de kilos de las mezclas 1 y 2. Digamos que la mezcla 1 es la de 80-20 y la mezcla 2 es la de 50-50. Entonces, tenemos que ver la cantidad de kilos que se pueden hacer o que se pueden producir dentro de los límites de capacidad, porque aquí pues nos dice depende de los kilos de manías y de nueces que adquirimos. Entonces lo que queremos es maximizar eso. Entonces, pues las variables de decisión vamos a poner como x1 la cantidad de kilos de la mezcla 1 que se producirá semanalmente y x2 es la cantidad de kilos de la mezcla 2 que se producirán semanalmente. Entonces, si se dan cuenta, las variables de decisión siempre se refiere a cantidades en estos casos. ¿Cantidades de qué? Cantidades de kilos, cantidades de litros, cantidades de dinero, podría ser, dependiendo del negocio que estemos haciendo. Pero en este caso, pues vamos a decidir en base a la cantidad de kilos que podemos hacer de la mezcla 1 y de la mezcla 2. Entonces, aquí estamos con la variable 1, la variable 2 se llama x1 y x2. El siguiente paso son los factores restrictivos. ¿Cuáles son esos factores restrictivos? Pues es la cantidad de kilos de manías y nueces suministradas semanalmente, porque aquí nos dice que semanalmente adquiere una cantidad, no nos dice que va a adquirir infinitamente y va a producir infinitamente, no, sino que la compañía quiere ver cómo puede maximizar su utilidad siempre comprando esta cantidad y esta cantidad, ¿sí? Quiere saber cuántas mezclas puede hacer con todo esto, ¿sí? Entonces quiere maximizar su utilidad, por eso es que la restricción es la cantidad de kilos de manías y nueces suministrados semanalmente. Como el siguiente paso tenemos las restricciones, ¿verdad? Entonces las restricciones específicas es, por ejemplo, la primera restricción nos referimos a la disponibilidad de manías suministradas semanalmente utilizado para la elaboración de mezclas, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces tenemos que la restricción 1, tenemos que escribir una ecuación. ¿Cómo la escribimos? Pues pensando y teniendo en cuenta cómo lo hicimos en la vez anterior. Una vez lo hagamos muchas veces va a ser súper fácil. Si se van a dar cuenta, ahorita va a ser mucho más fácil que la semana anterior.
Entonces, ¿cómo colocamos esta ecuación? Pues nos dice el problema que cada kilo de la mezcla 1 utiliza 80% de manías y cada kilo de la mezcla 2 utiliza 50% de manías. Entonces, recuérdense que las restricciones van por tipo. Entonces, si se dan cuenta, aquí es la restricción 1 va manías con manías. Sí, no va manías y nueces, no. Sino que en la restricción 1 va de la mezcla 1 cuántas manías y de la mezcla 2 cuántas manías. Y pues sabemos que de la mezcla 1 pues hay más manías, que es el 80%, y de la mezcla 2 hay 50%. ¿Sí? Y nos dice que por lo tanto la cantidad total de kilos de manías utilizadas en la producción semanal entre las mezclas 1 y 2 se expresa mediante la suma total de kilos utilizados en cada mezcla y debe ser menor o igual, que es esto que colocamos acá, al total de kilos disponibles en una semana para las manías. Entonces, si nos vamos aquí al enunciado, nos dice que la empresa adquiere 18,000 kilos de manías. Y aquí tomamos lo de 80% de manías, 50% de manías, y entonces la cantidad, la restricción que tenemos es 0.8 de x1, que es la variable que utilizamos para la cantidad de kilos de la mezcla 1, y x2 se recuerdan que es la cantidad de kilos para la mezcla 2. Entonces por eso es 0.8 x1, es decir, el 80% de manías de la mezcla 1 más el 50% de manías de la mezcla 2. Entonces 0.8 o 0.80, recuérdense que es lo mismo, los ceros a la derecha no son significativos. Entonces tenemos 0.8x1 más 0.5x2, aquí debe ser menor o igual a 1800, que es la cantidad que compramos semanalmente por manías. Vamos a la segunda restricción. Entonces la segunda restricción se refiere a la disponibilidad de nueces suministradas semanalmente. Entonces, ¿cómo armamos esta segunda restricción? Pues tenemos que cada kilo de la mezcla 1 utiliza 20% de nueces. Digamos, esta restricción 2 va a ser de nueces, la anterior fue de manías. Entonces, aquí 20% de nueces, se recuerdan, aquí tenemos nuestro problema, nos dice 80% cacahuates y 20% de nueces, mezcla 1, y segunda mezcla 50-50. Entonces tenemos que cada kilo de la mezcla 1, se recuerdan que la mezcla 1 la representamos por medio de la variable x1, entonces por eso sería 20% es igual, digamos, si nosotros 20% lo dividimos 100 es 0.2, de ahí es donde está saliendo ese 0.2, ¿sí? 20 dividido 100, tenemos que, vamos a ver, si apachamos esta, depende de la calculadora, es 0.2, entonces este porcentaje pues lo pasamos a decimales. Entonces, ¿cómo lo pasamos a decimales? Como un recordatorio, porque eso ya lo sabemos, pues dividiendo dentro de 100. Entonces, tenemos más el 50% de nueces de la mezcla 2, es decir, 0.5, que es el 50% de la mezcla 2, que es x2. La sumatoria de esto tiene que ser menor o igual a los kilos que compra la compañía semanalmente para nueces, que es 1200. Entonces aquí tenemos nuestra restricción 2 y tenemos la restricción de no negatividad. Tenemos que la mezcla 1 y la mezcla 2 debe ser mayor o igual a 0. ¿Verdad? Esto no necesita más explicación. Tenemos que la función objetivo vista como una ecuación lineal en términos de su ganancia diaria. Entonces, ¿cómo creamos esta función objetivo? Pues nos dice que esta ecuación establece que la ganancia total de la compañía se forma con el total de ganancia que genera la mezcla 1, por supuesto, más el total de la ganancia que genera la mezcla 2, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al enunciado del problema, nos dice que gana 10 quetzales por cada kilo de la mezcla barata, es decir, la mezcla 1, y 15 quetzales por cada kilo de la mezcla 2, que es la más cara. Entonces, ¿cómo hago esto en esta función objetivo? Pues tenemos que x0 va a ser igual a la ganancia que tenemos por la mezcla 1. Ya sabemos que la mezcla 1 la representamos por medio de x1
más 15 quetzales que ganamos por cada kilo de la mezcla 2. Entonces así es como armamos nuestra ecuación y quedaría 10x1 más 15x2. Operaciones bien sencillas. Entonces, ¿cómo formulamos finalmente el problema? Pues tenemos como respuesta final, tenemos que la forma de maximizar, tenemos que sería x0 va a ser igual a 10x1 más 15x2, es decir, 10 veces lo que saquemos por cada kilo de la mezcla 1 más 15 veces lo que saquemos de la mezcla 2. Y eso va a ser nuestro máximo de ganancias que podemos tener en una semana. Y aquí está sujeta esta formulación, pues está sujeta al 8% de la mezcla, el 80% de la mezcla 1 más el 50% de la mezcla 2, que está formado por cacahuates, que debe ser menor o igual a 1800 manías, y el 20% de la mezcla 1 más el 50% de la mezcla 2 debe ser menor o igual a 1200 nueces. Recuérdense que esto ya lo vimos, y con la restricción de que x1 x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces esta es nuestra formulación final, y este sería el segundo ejemplo que vemos de esto para que quede súper claro. Vamos con el método de solución gráfica. ¿Qué es esto? La aplicación de este método tiene como propósito demostrar los conceptos básicos para el desarrollo de la técnica algebraica para programas lineales con más de dos variables. Este es un método que se utiliza para la solución de programas lineales con dos variables y bajo ningún punto de vista pretende ser un método de aplicación práctica. Es únicamente la introducción y comprobación de conceptos básicos en lo que se basan otros métodos y programas. Entonces, esta aclaración es bien importante. Nosotros no vamos a usar este método en la práctica, pero nos sirve como una base bien fuerte para los conceptos que vamos a ver para otros métodos y programas de la matemática lineal, ¿sí? O programas lineales. Entonces, ¿en qué consiste este método de solución gráfica? Pues se basa en la idea de graficar el espacio de soluciones factible, que se define como el espacio encerrado por las restricciones existentes. Entonces, es graficar el espacio de las soluciones y prácticamente la solución gráfica es el espacio encerrado por las restricciones existentes. La solución óptima es el punto del espacio de soluciones que maximiza, o también podemos minimizar, no siempre es maximizar, el valor de la función objetivo. Está demostrado que el óptimo es el punto extremo factible que proporciona el mejor valor de la función objetivo. Es importante resaltar que la búsqueda del óptimo se reduce a considerar únicamente un número finito de puntos factibles, que son los puntos esquinas del espacio de solución, conocidos como puntos extremos factibles. Entonces, nosotros lo importante es que al hacer estas gráficas posiblemente haya un número infinito, pero para este análisis solo necesitamos contar con los números finitos, es decir, los que se pueden contar, y vamos a saber distinguirlos. Porque si no, pues ya no podríamos ver el máximo o el mínimo. Entonces, a este número finito de puntos factibles le llamamos puntos extremos factibles. Vamos allá con un ejemplo. Tenemos este ejemplo 1, que es decisiones de producción. Este, de hecho, ya lo habíamos visto la semana pasada, es el mismo, pero ahorita vamos a ver por el método gráfico. Entonces lo voy a releer. Nos dice que cierta compañía utiliza dos distintas máquinas para fabricar dos productos diferentes, identificados como A y B. La fabricación del producto A requiere utilizar la máquina X media hora y la máquina Y una hora. Nos dice también que mientras el producto B utiliza cada máquina 2 horas, por especificaciones técnicas la máquina X no debe operar más de 8 horas al día y la máquina Y no debe operar más de 12 horas diarias. Nos dice que las ganancias unitarias de los productos A y B son de 20 quetzales y 50 respectivamente. La empresa puede vender todas las unidades que puede fabricar de los dos productos y su objetivo consiste en maximizar sus ganancias diarias. Entonces nosotros del video anterior y de la semana anterior pudimos concluir que este problema lo maximizábamos de esta manera.
teníamos que x0 iba a ser igual a 20x1 más 50x2 y que estaba sujeto a 0.5x1 más 2x2 debe ser menor o igual a 8 horas y 1x1 más 2x2 debe ser menor o igual a 12 horas. Producto 1, producto 2 y que x1, x2, perdón, aquí me confundí, no es x1, x1, digo x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces esto ya lo tenemos, entonces regresemos en nuestro cuaderno y tenemos que la solución para este tipo de problemas en la solución gráfica tenemos que encontrar los puntos donde cada restricción corta ambos ejes del plano cartesiano en su primer cuadrante, números positivos. Solo como recordatorio, cuadrante se le llama, vamos a ver, se recuerdan que en un plano cartesiano tenemos los ejes X y Y, ¿sí? X es el horizontal y Y es el vertical. Entonces se recuerdan aquí que en el plano cartesiano tenemos 1, 2, 3, menos 1. Este es X positivo, Y positivo. Aquí sería ¿qué? Y negativo, muy bien. Y aquí sería X negativo. Entonces aquí es menos 1, menos 2, o depende de la escala que estemos utilizando, ¿verdad? 3, 1, 2, 3. Entonces puede ser 100, 200, 300. Eso se le llama escala. Entonces cuando nos dicen los cuadrantes, vamos a recordar que vamos a dibujarle otro color. En el plano cartesiano, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Va en contra de las agujas del reloj. Entonces, cuando nos dice, encuentre los puntos donde cada restricción corta ambos ejes del plano cartesiano en su primer cuadrante, es decir, los números positivos, se refiere a este cuadrante de X y Y, ¿sí? Entonces, nos dice que encontremos el valor de una variable de decisión cuando la otra variable asume un valor de 0 y viceversa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tenemos la primera restricción, que ya la sabemos, que es 0.5x1 más 2x2 debe ser menor o igual a 8, eso lo saqué de aquí. Y tenemos que encontremos el valor de x1 cuando x2 es 0, ¿sí? Vamos a encontrar el valor de x1 cuando x2 es 0. Entonces vamos a como resolver esta ecuación prácticamente. Esto es una ecuación. Entonces 0.5x1 más 2 nos dice x2 va a tomar el valor de 0. Por eso sustituimos el valor de x2 y lo reemplazamos por 0. Y esto va a ser igual a 8. ¿Por qué no menor? Porque estamos haciendo la ecuación. Así es, son los pasos. Entonces tenemos 0.5x1 y 2 por 0 son 0. Entonces ya no se copia, por eso es igual a 8. ¿Y cómo despejamos? Para que x1 se quede solito, se recuerden que la operación contraria a multiplicación es la división. Entonces aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por eso queda 8 dividido 0.5. Y si hacemos 8 dividido 0.5 son 16. Entonces las coordenadas del primer punto van a ser 16,0. ¿Por qué 16,0? Porque es como que yo estuviera diciendo, vamos a ponerlo por aquí, 16,0, este es el valor de X y este es el valor de Y. Es como decir, este es el valor de X1 y este es el valor de X2. Entonces, por eso es 16,0. Lo que tenemos que hacer es sustituir la primera vez. Encuentra el valor de x1 cuando x es igual a 2. Vamos con la siguiente restricción. Que, pues, bueno, sigue siendo la primera restricción, pero lo vamos a hacer diferente. Nos dice, encuentra el valor de una variable de decisión cuando la otra variable asume un valor de 0 y viceversa. Entonces, en la primera restricción tenemos que hacer ambos pasos. Primero, cuando x2 es igual a 0 y después cuando x1 es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo vamos a poner aquí en nuestro Paint, pero hayan copiado. Y lo primero que estamos haciendo es,
primera restricción, y le estamos poniendo cuando encontrar x1 cuando x2 es igual a 0. La siguiente que estamos haciendo es, este es un x2, okay. La siguiente es x2, siempre con la primera restricción, cuando x1 es igual a 0. Por eso lo estamos intercambiando. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo sustituir el valor de la primera restricción con x2 igual a 0 y después con x1 igual a 0 encontrar este valor y este valor. Y luego van a ver que tenemos la segunda restricción, porque tenemos dos, ¿verdad? Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo pongo acá porque pues tal vez por las diapositivas se pueden confundir en orden, pero listo. Entonces en la primera restricción tenemos que encontrar x1 cuando x2 es 0. Tenemos que encontrar x2 cuando x1 es igual a 0. Y en la segunda restricción, es decir, tomando la segunda ecuación, tenemos que encontrar x1 cuando x2 es igual a 0. Y encontrar x2 cuando x1 es igual a 0. Entonces, este ya lo encontramos, que es 16,0. Estamos sustituyendo el valor de x2 por 0. Esta sigue siendo la primera, digamos, ya hice esta. Vamos a ponerlo con rojo, ya la hice, ahora vamos por acá. Entonces, x2 cuando x1 es igual a 0, entonces 0.5 por 0, porque x1 ahora vale 0, más 2x2, que es el valor que yo quiero encontrar, es igual a 8. Entonces 0.5 por 0 es 0 y nos queda 2x2 es igual a 8. Como despejo este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces 8 dividido 2 son, ¿cuánto? 4. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Pues 0,4. ¿Por qué 0 aquí? Lo vamos a ir anotando. Esta la coordenada era 16,0, ¿verdad? Exacto. Aquí la coordenada es 0,4. Y recuérdense que esto es x1 y esto es x2. Igual acá, esto es x1, esto es x2, o podemos decir que este es x y este es y. Lo que pasa es que nosotros en investigación de operaciones generalmente se le llama x1, x2 en vez de decirle x, y, z. Pero podemos usar cualquiera de las dos, que está bien. Entonces vamos con la segunda restricción. ¿Se recuerdan la segunda restricción? Pues tiene otra ecuación. ¿Se recuerdan esta restricción? Esta es la restricción 1, esta es la restricción 2. Entonces hicimos ahorita la restricción 1. Ahora la restricción 2 y vamos a encontrar x1 cuando x2 es igual a 0. Entonces, 1x1 más 2, x2 vale 0, es igual a 12. 1x1, ya sabemos que es 0, entonces no lo ponemos, igual a 12. Está multiplicando, pasa a dividir, sería 12 dividido 1 es igual a 12. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Pues en este caso sería el valor de x1, 12,0, ¿verdad? 12,0, solo que aquí lo puse mal. De hecho, lo voy a editar de una vez. 12,0, no 12,4, si no van a decir de dónde salió ese 4 y tienen toda la razón. x1 vale 12 y x2 vale 0. De hecho, voy a cambiar aprovechando este x1, x2. ¿Listo? Regresamos, ahora sí. Entonces, vamos aquí, 12,0. Entonces, x1, x2. Y vamos con la segunda restricción. Vamos a encontrar x2 cuando x1 es igual a 0. Entonces, tenemos la misma ecuación. Sustituimos x1 con 0. Sería 1 por 0 más 2x2 es igual a 12. Entonces, tendríamos esto 1 por 0 es 0 y nos quedaría 2x2 es igual a 12. Entonces, 2x2, ¿cómo despejo x2? Pues el 2 que está multiplicando pasa a dividir y quedaría 12 dividido 2, que sería x2 igual a 6. Entonces, las coordenadas del segundo punto serían 0,6.
Lo siguiente que tengo que hacer es elaborar la gráfica de restricciones. ¿Y cómo la elaboramos? Pues tenemos que x1 va a ser el eje de las x y x2 va a ser el eje de las y. Entonces se recuerdan que ya tenemos aquí nuestro diagrama x1, x2, eje x, eje y. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta gráfica? Pues podemos ir a esta página web que nos permite hacer ecuaciones en línea. ¿Y qué es lo que le tenemos que ingresar a esta web? Pues le tenemos que ingresar las restricciones. Solo que teniendo cuidado y no le vamos a ingresar como x1 y x2, sino que x1 lo vamos a sustituir por x y x2 lo vamos a sustituir por y. Es decir, ¿se recuerdan que las restricciones son x1, x2, 0.5x1 más 2x2 y etcétera? Entonces aquí lo vamos a ingresar como x y y menor o igual a 8, 1x más 2y menor o igual a 12. Entonces vamos a ir a la página solo para que miren que es cierto. Entonces aquí ingresamos 0.5x más 2y menor o igual a 8. De hecho voy a borrar esto para que miren cómo es que se mira. Entonces si se dan cuenta, se hace una línea y se sombrea. Si nosotros ponemos la siguiente restricción, no hace falta poner el b, ¿sí? Eso lo pone automáticamente. Solo tenemos que ingresar x más 2y menor o igual a 12. Ya hace las dos rectas, ¿verdad? De nuestras restricciones. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues tenemos que el área que satisface únicamente la restricción 2 va a ser esta que estoy circulando aquí con mi puntero. Y el área que satisface únicamente la restricción 2 es de este punto donde se intersecta, igual que la otra, solo que para abajo, ¿sí? Y el área que satisface ambas restricciones es todo esto, ¿sí? Lo que está en azul oscuro, ¿sí? Entonces, restricción 2, restricción 1 y ambas restricciones. Entonces, ¿qué es lo que el siguiente paso que tenemos que hacer? Es encontrar el valor de los puntos donde hay intersección de dos o más restricciones. ¿Cuál es la intersección? Pues este puntito que miramos por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este punto? Pues estamos en el eje de las x, aquí tenemos 8, 2, ¿verdad? Entonces, el punto de intersección de las dos restricciones radica en el 8,2. De hecho, lo voy a dibujar mejor para que se entienda que es aquí justito. Entonces tenemos 8,2. 8,2. X, Y. X1, X2. Entonces aquí es el valor de los puntos donde se intersectan ambas restricciones. Entonces aquí ya nos vamos acercando a la solución. Nos dice que identifiquemos el espacio factible de soluciones, es decir, el área que satisface todas las restricciones del modelo y sus puntos extremos. Entonces se recuerdan que habíamos visto que siempre los puntos donde cada restricción corta ambos ejes del plano cartesiano en su primer cuadrante. Quiere decir que vamos a descartar todo lo que esté en los siguientes cuadrantes. Entonces, si se recuerdan lo que había explicado, este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces solo vamos a tomar en consideración el cuadrante 1. Por eso es que solo vamos a tomar esto, los números positivos. No vamos a tomar, si se dan cuenta de la gráfica, sale mucho más grande. Por ejemplo, esto, si yo le doy scroll o zoom out, que es con esta lupita, que es alejar o acercar, yo lo alejo y si se dan cuenta aquí, este sería primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Entonces nos está diciendo, aquí lo voy a acercar, nos está diciendo que solo tomemos en cuenta el primer cuadrante. Entonces, ¿cuál es ese espacio factible de soluciones? El primer cuadrante. Y además nos dice cuál es el área que satisface todas las restricciones del modelo. ¿Se recuerdan que nosotros cuando hicimos el modelo la semana pasada dijimos que era esto completito? Entonces todo lo que satisface esto es esto que vamos a ver a continuación. Y el área que satisface todas las restricciones del modelo es todo el área que está bajo sobre esta línea, ¿sí? Sobre esta restricción.
o restricciones. Entonces, ¿cuál es ese área? Pues aquí lo resalté en rojito. Tenemos 0,0 porque solo vamos a tomar, como les digo, el primer cuadrante, los números positivos. Entonces, el área que satisface todo sería 0,0. Luego sería 12,0. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 en X y 0 en el eje Y. Aquí ¿cuánto tenemos? Ya dijimos que es 8 en X, 2 en Y. Sigue estando bajo la línea. Y el siguiente punto que acota esta gráfica es 0 y 4 en Y. Es decir, 0 en X, porque no, si no sería 1, ¿verdad? Si estuviera acá. Pero es 0 en X y 4 en Y. ¿Sí? Entonces se recuerdan XY. Entonces, al final sería pues 0, 0, 0, 4, 8, 2, 12, 0. No importa el orden, ¿verdad? Pero digamos puede ser 0, 0, 8, 2, 12, 0, 8, 0, 4. A eso me refiero con el orden, no que se pueda 4, 0, 2, 8, no. Sino que es esto. Estos son los puntos del espacio factible de soluciones, ¿sí? Y por eso está en rojito aquí para que se mirara gráficamente dónde es. Entonces, siguiente. Vamos a evaluar los puntos extremos en la función objetivo. ¿Cuál es nuestra función objetivo? Pues es esto. X0 es igual a 20x1 más 50x2. Si se dan cuenta, es esto que vimos acá, que es lo que teníamos que maximizar, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Pues los puntos extremos, estos que acabamos de encontrar, 0, 0, 0, 4, 8, 2, 12, 0. Entonces, vamos a evaluar, quiere decir que vamos a sustituir. Que vamos a sustituir el valor de X y el valor de Y, o el valor de X1 y el valor de X2. Entonces sería 20 por 0, que es el valor de X1, más 50 por X2, que es 0. Y esto nos da 0. Vamos a evaluarlo en 0,4 y quedaría 20 por 0 más 50 por 4. Y eso multiplicación nos da 200. Todos con su calculadora, por favor. Y el siguiente punto, que sería 8,2, sería 20 por 8 más 50 por 2. Esto nos da 260. Y luego tenemos 20 por 12 más 50 por 0. Y esto nos da 240. Entonces, ¿cuál es el valor que más nos da? Digamos así, hablando burdamente, pues es este que circula en rojo, que es 260. ¿Eso qué significa? ¿Se recuerdan de la palabra maximización? Este es el punto donde vamos a tener más ganancias y vamos a aprovechar más los recursos. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué escogí 260? Porque pues es mayor a 0, es mayor a 200, es mayor a 240. Entonces, ustedes ya pueden concluir que la intersección siempre de los puntos o de las restricciones siempre va a ser el valor máximo. Entonces, aquí lo comprobamos porque con este valor siempre va a dar más, que es 260. Luego sería el siguiente paso determinar cuál de los puntos optimiza la función objetivo. Entonces, como les mencionaba, el punto de coordenadas 8,2 es el que optimiza el criterio de maximización de la función objetivo, porque es el más grande, así de simple. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues que la compañía debe fabricar diariamente 8 unidades del producto A y 2 unidades del producto B para maximizar su ganancia en 260 quetzales al día. Estos 260 que acabamos de encontrar sería la ganancia máxima, ¿sí? No puede hacer más con esas restricciones que nos dio el problema. Si quisiera, ¿esto para qué nos sirve? Para saber si quisiéramos más ganancia o gastar menos. Bueno, gastar menos aquí exactamente no, sino que sería cuánto es lo máximo que puedo producir para ganar lo máximo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que 260 al día. Y ese punto es este que tenemos por acá. Es la intersección. Y eso sería todo por hoy.